Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy, Jesús, te sirves de una imagen, en concreto de una planta. Nos dices: yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Tú, Jesús, te presentas hoy como la vid, y nos presentas a tu Padre Dios, a nuestro Padre Dios, como el viñador, y a cada uno de nosotros como un sarmiento. Lo propio de una planta es dar fruto. En el caso de la vid es la uva. Y en nuestro caso, entiendo, Jesús, que el fruto es la caridad con los demás, el espíritu de servicio, la piedad contigo, Jesús, la alegría, el perdón. Y si tú que me escuchas y yo estamos haciendo este rato de oración, es porque tenemos deseos de dar fruto. Tenemos deseos de aprender de ti, Jesús. Y esto, el tener estos deseos, ya es un fruto. San Pablo, en la carta que escribe a los cristianos, a los Gálatas, describe en qué consisten estos frutos. Y habla de caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, una palabra un poco extraña, pero que significa constancia de ánimo en las adversidades, bondad, benignidad, que es amabilidad, ser amable con los demás, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. A ver quién te ofrece más. Y sobre todo, ¿quién te da más? Son todos ellos unos frutos maravillosos. Todos desearíamos tenerlos. Yo deseo tenerlos. Me imagino que tú que me escuchas, también. ¿Quién no? ¿Quién no quisiera saber querer mejor a los demás? Y tener un gozo en el fondo de su alma permanente, y la paciencia y la bondad. Y Jesús, hoy nos explicas cómo dar estos frutos, cómo lograr que nuestra vida dé este fruto, encontrar este fruto en nuestro interior. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Jesús, nos llamas a permanecer en la vid, a permanecer en ti, no solo a estar cerca de ti, ni a estar unidos a ti en algún momento de nuestro día, de nuestra vida, sino permanecer unidos. Es una intención que se hace íntima en los sacramentos, cuando tú y yo recibimos al Señor en la comunión, cuando recibimos su absolución, su perdón en la confesión, pero no se limita solo a esos momentos. Jesús, hoy nos hablas de desear vivir más de fe, de esperanza, de amor, a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida. De hecho, fíjate, Jesús elige a los 12 en primer lugar para que estén con Él. De hecho, a Andrés y a Juan, cuando le buscan, eran discípulos de Juan el Bautista, van detrás de Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Él les dice: venid y veréis. Y cuando va escogiendo a los demás apóstoles, a Pedro, a Santiago, a Mateo, les dice: sígueme, sígueme, ven conmigo, ven a estar conmigo. Y poco a poco irán descubriendo el sentido de su vida, el sentido de misión de su vida, pero en fin lo descubrirán de una manera clara, pasado el tiempo, pasados 3 años, cuando el día de Pentecostés, cuando reciban al Espíritu Santo, les llama a estar con Él. Y también a ti y a mí nos hace esta llamada. Y es que amar a alguien no es, en primer lugar, hacer cosas por esa persona, por la persona a la que queremos, sino es tenerle presente, tener presente a esa persona.
Y fruto de esa presencia en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestros afectos, haremos cosas por ellas, que espera, que agradece. Se manifestará esa presencia después en muchos pequeños detalles. Y tú y yo podemos tener más presente al Señor, podemos estar más unidos a Él, ofreciéndole el día al levantarnos de la cama, ofreciéndole lo que vamos a realizar esta mañana, esta tarde, darle más veces gracias, pedirle más veces perdón, decidirnos tal vez a tener un plan de vida espiritual, qué momentos del día los reservo para ti, Señor, para hacer un poco de oración, o para hacer un poco de examen, o para hacerte una pequeña visita en algún sagrario, o para acudir a ti, Madre mía, rezándote el Ángelus a las 12 del mediodía, recordando tu vocación, el día más bonito de tu vida, o un misterio, o el rosario. O quizá no es concretar un plan de vida espiritual, porque ya lo tenemos concretado. Igual es decidirnos a cuidarlo de verdad, a ponerlo en primer lugar. Ahora, Jesús, te miro a ti, Jesús escondido, te miro a ti presente en el sagrario, Jesús escondido, como te llamaba Francisco, uno de los pastorcillos de Fátima, y te contemplo ahí en el sagrario, paciente, discreto, callado. Te contemplo en el sagrario, permaneciendo, siempre ahí, permaneciendo siempre para mí. El Papa Benedicto XVI nos impulsó a todos los cristianos a la adoración eucarística, a permanecer junto al Señor. Qué recuerdos las jornadas mundiales de la juventud, y qué recuerdo en concreto en la vigilia de oración el sábado por la noche, cuando tiene lugar la adoración eucarística y el Papa expone el Santísimo en la custodia y los cientos de miles de jóvenes allí presentes nos arrodillamos en silencio y adoramos en silencio al Señor, permaneciendo un rato largo junto a Él. Una adoración eucarística que cada vez se vive en más lugares. Joaquín Navarro Valls, que fue portavoz de la Santa Sede durante 22 años, con el Papa San Juan Pablo II, estando en una ocasión con unos periodistas, les decía: los periodistas habláis del Papa como el Papa de los récords, el Papa que más kilómetros ha recorrido, el Papa que más países ha visitado, y les decía, pero os falta uno, y es que también ha sido el Papa que más horas ha pasado junto al sagrario. También del Papa actual lo podemos decir. He escuchado que cuando todavía era obispo en Buenos Aires, asistió a una convivencia de sacerdotes con los sacerdotes de su diócesis, y uno de los sacerdotes estaba un poco indignado porque por la mañana muy temprano había alguien que se levantaba pronto y hacía ruido y se despertaba. Y entonces pidió que por favor se respetase el horario de la convivencia y que la gente se levantase a la hora prevista. Que si alguno se levantaba antes, que al menos procurase no hacer ruido, con la ducha, con los grifos, pero le dijeron que era el propio obispo, Bergoglio, el que se levantaba bastante antes de la hora prevista para, junto al sagrario, hacer un rato de oración, él y el Señor. Puede ser así, o puede ser esto, buscando la presencia del Señor de maneras tan diferentes a lo largo del día. Jesús, sin embargo, yo te veo a ti ahí en el sagrario permaneciendo para mí, y yo tantas veces inconstante en la oración, inconstante en los sacramentos. Vamos a pensar tú y yo ahora. Jesús, ayúdanos. ¿Qué me dificulta el recogimiento? ¿Qué me dificulta permanecer junto a ti? Pensar más en ti. ¿Qué afectos hay en mi corazón un tanto desordenados? ¿Qué cosas materiales que uso? Que me dispersan? ¿O qué preocupaciones a las que doy vueltas y vueltas y que no acudo a ti, Señor?
O tal vez es mi curiosidad o mi vanidad con las redes sociales que van ocupando los espacios de tiempo, a veces breves, a veces largos, en los que podría estar más por ti, Señor, y por tus cosas. Madre mía, acabamos este rato de oración acudiendo a ti. Enséñanos, ayúdanos a buscar esto como maneras diferentes a lo largo del día, aprovechando lo que nos va pasando, lo que hacemos para buscar más a tu Hijo, para permanecer junto a tu Hijo y que nuestra vida pueda dar los frutos, esos frutos maravillosos de los que habla San Pablo en su carta a los Gálatas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.